Hola y bienvenidos a todos una vez más a este canal. El objetivo del video de hoy es iniciar con una serie de videos en los que vamos a aprender la sintaxis, ¿sí? Y conceptos base, ¿sí? Con diferentes lenguajes, ¿sí? El día de hoy vamos a empezar con JavaScript, pero la idea es hacer lo mismo con PHP o hacer lo mismo con Python. Ustedes me dirán, ¿sí? Si les interesa, pueden dejar con qué lenguajes les gustaría poder revisar este contenido. Eh, y bueno, vamos más a ver. La idea es conceptos muy básicos como tipos de datos, variables, eh, condicionales, bucles. ¿Sí? Llegaremos hasta funciones por ahí. Y nos quedaremos con esa parte. ¿Sí? Ya luego usaremos más esta sintaxis o estos elementos para poder potenciar diferentes algoritmos, diferentes problemas o dinámicas, ya sea con interacción de lo que conocemos como el DOM o interaccionando con distintas cosas. Así que, bueno, vamos a empezar con eso. ¿Sí? Yo voy a usar esta herramienta que se llama Run.js. ¿Sí? Dejaré el link en la descripción para que la descarguen o si la quieren usar en modo online, tienen una página donde lo pueden usar como Playground directamente. Y nada, es una herramienta sencilla donde uno escribe código en la parte de la derecha. ¿Sí? Acá va el código. Y luego le da al play, ejecuta y en la parte izquierda se visualiza lo que es la información. ¿Sí? Así que, bueno, una cosa muy importante cuando uno está escribiendo su código o está analizando el problema, ¿sí? O qué es lo que, o el requerimiento que se le pidió o demás, es muy interesante entender cómo es el flujo de esa información y qué información es la que necesitamos, ¿sí? Es lo que conocemos como los datos de entrada y los datos de salida, ¿sí? Esos datos son de algún tipo, ¿sí? Puede ser que me devuelva un verdadero o falso, puede ser que me devuelva un 0, un 1, ¿sí? O un número o una cadena de texto, ¿sí? Una palabra, una frase, un nombre, algo. ¿Sí? Entonces tengo que estar acostumbrándome a identificar, sobre todo, antes de poder plantear cualquier cosa, identificar cuáles son esos datos de entrada y cuáles son esos datos de salida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me dicen crea una función que sume dos números, bueno, efectivamente tengo que entender que voy a tener dos datos de entrada, ¿sí? Y ambos son numéricos. Bueno, eso hay que intentar interpretarlo o analizarlo con todo lo que vayamos a resolver. ¿Sí? Entonces, para conocer eso, lo primero que vamos a ver, o el primer concepto, ¿sí? Que vamos a ver, el primer fundamento que vamos a ver, son los tipos de datos. ¿Sí? Está lo más común, como dijimos, ¿sí? Que sería cuando el tipo de dato es algo, información de tipo texto, ¿sí? Textual. En ese escenario, ¿sí? Todo lo que sea texto, ¿sí? Espacios, letras, signos de puntuación, ¿sí? Demás, es lo que denomina JavaScript, ¿sí? Como un string, ¿sí? Que un poco, en palabras, es una cadena de caracteres, ¿sí?
Entendamos caracteres como tanto letras, espacios, comas, ¿sí? Todo eso son caracteres, ¿sí? Que a lo largo de una palabra funciona, ¿sí? Se combinan distintos caracteres, formamos una palabra. Eh, ¿Sí? Y tenemos distintas maneras de definir una cadena de texto, ¿sí? La podemos definir entre comillas, ¿sí? Con estas comillas dobles. Podemos usar estas comillas individuales, ¿sí? O podemos usar incluso estas comillas un poco más avanzadas. Pero esto, ¿sí? Sí o sí, invoca o llama a lo que sea texto, ¿sí? Cada uno puede elegir la herramienta que más le convenga, ¿sí? El formato que mejor le caiga, pero esto es texto. Ok, bien. El siguiente o lo siguiente sería lo que conocemos como números, ¿sí? Dato o numérico, por así decirlo, ¿sí? Esto es lo que conoce como number, ¿sí? Acá no hay mucha vuelta que darle. Y una cosa importante que pasa con JavaScript particularmente, ¿sí? Con otros lenguajes vamos a ver que se puede tratar de manera diferente, pero al menos en JavaScript, ¿sí? Eh, tenemos cierto límite al momento de operar con números eh, muy grandes, ¿sí? Dicho esto, ¿sí? Cualquier número, tenemos obviamente los números naturales, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos esos son números. Acá, números naturales, perdón, números reales. El 1, el 2, el 3, el 4, ya saben, los números normales. Obviamente, de la misma manera, tenemos números decimales o fraccionarios, en realidad se le conoce. ¿Dios? Que, no sé, yo tengo 1.1 o, por ejemplo, 0.1. ¿Sí? Son números que tienen, digamos, este punto como para determinar dígitos, ¿sí? O decimales, tanto sea posible. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, agarro pi, sé que es 3.14, ¿sí? Sigue el número, pero bueno, tenemos esa salvedad. Y eh, esto fue la confusión que tuve. Tenemos los números naturales, ¿sí? Que son aquellos que lo van a encontrar como que tienen 1n, ¿sí? O 2n. Incluso van a encontrarse con números fraccionarios con esa denominación. Esa n nos permite que esos números puedan operar o llegar a un límite mucho más grande y a una precisión matemática mucho mayor. Esto lo digo para que lo tengan en mente. Serían los datos numéricos, ¿sí? Y como mucho, ¿sí? Tenemos el tercer tipo de dato, que son los datos booleanos. Eh, ¿Sí? Eh, yo también diría que esto es más como binario, ¿sí? Un dato que solo se maneja bajo el sistema binario. Ustedes saben, son el 0 y el 1, ¿sí? ¿Y por qué entendemos esto? Porque
los datos booleanos son aquellos que luego identificamos como verdaderos, ¿sí? O bien le ponemos como el valor de true, ¿sí? Y luego tenemos el valor falso, ¿sí? Donde le ponemos el valor de false. Esto no deja de ser valores de 0 o 1, ¿sí? Podemos ver que si yo, por ejemplo, le digo 1 es igual a false, ¿sí? Si trato de ejecutar esto, perdón, esta parte de acá arriba, van a ver que 1 no es igual a falso, ¿sí? Pero 0 sí es igual a falso. Entonces, 0 es lo que es igual a no tengo, o sea, el dato o no se cumple, y 1 es igual a que se cumple, ¿sí? O sea, yo puedo poner 1 igual a true, y en este caso ambas afirmaciones son true, ¿sí? Entonces, esto para que lo conozcamos y entendamos. Por eso yo medio que entendería a los booleanos como un dato binario. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Está prendido o está apagado? True, false. ¿Sí? Pueden llamarlo como se le dé la gana, pero yo apuntaría a esa analogía. Y esto principalmente son los tres tipos de datos que nos vamos a encontrar en JavaScript. ¿Son los únicos? No. A partir de acá, ¿sí? Uno puede tener distintos proto, eh, prototipos de datos que pueden ir variando y se pueden ir usando de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos datos del tipo fecha, ¿sí? Si yo quiero intentar eh, manipular una fecha, ¿sí? Puedo usar el objeto, por ejemplo, date, ¿sí? Que admite, ¿sí? Esta sintaxis, ¿sí? Si yo voy a pedirle el tiempo, ¿sí? Que es ahora, me devuelve esa información, ¿sí? Pero esto entendamos que es una fecha, aunque yo luego lo visualizo como un número, ¿sí? Esas son las cosas que uno puede interpretar. ¿Sí? Porque de vuelta devuelve lo que conocemos como un number, ¿sí? Entonces, pero ese valor está como en milisegundos. Así igual también tenemos, por ejemplo, el objeto mat, ¿sí? Que yo, por ejemplo, le pongo pi, ¿sí? Si quiere saber todo el número completo de pi, fíjense que hasta cierto dígito, tampoco es que nos tira toda la serie, pero hasta cierto dígito nos puede dar esta información, ¿sí? O si yo, por ejemplo, quiero sacar el valor cuadrado o la potencia al cuadrado de 2, ¿sí? Lo puedo intentar, ¿sí? Fíjense, esto toma el valor base y el valor del exponente. Entonces yo puedo ponerle 2 al cuadrado, ¿sí? Y tengo el 4. O lo quiero 2 pero al cubo. Voy a obtener el 8. Entonces ya de esta manera puedo obtener distintas cosas. Y esto también es algo que quiero mostrarles y quiero indicarles. Cada tipo de dato de los que vimos recién eh, contienen propiedades y métodos, ¿sí? Entonces, una propiedad
¿sí? Es lo que entendemos como información sobre el dato original. ¿Sí? Por ejemplo, en los caracteres, si yo escribo la palabra hola, una propiedad que tienen los datos de tipo texto es la propiedad length, ¿sí? Que me cuenta cuántos caracteres, ¿sí?, tiene justamente esta palabra. ¿Sí? Eso es una propiedad. ¿Sí? Como ven, incluso arriba lo subraya como property. Ahora, de igual manera que hay propiedades para los tipos de datos, hay métodos. ¿Sí? Se les llaman métodos y no funciones que están asociadas a ese tipo de dato en particular. No son funciones que podamos hacer aleatoriamente, sino que son acciones, ¿sí?, sobre el dato original. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decirle a hola, ¿sí?, que me diga o me lo ponga todo en mayúscula. ¿Sí? Todo en mayúscula. Entonces, yo lo escribo así y ahora veo que la salida es completamente en mayúscula. ¿Sí? O, por ejemplo, yo le puedo decir, eh, como vimos recién, por ejemplo, al mat, ¿sí?, es el tipo de dato, yo le puedo decir que me dé un dato aleatorio. ¿Sí? Esto es un método, ya vemos que tiene los paréntesis que nos indican que son un método, ¿sí?, y las propiedades son meramente información o datos, por ejemplo, sobre el dato que tenemos. ¿Sí? Pues acá random nos devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, podemos encontrarnos, dependiendo del tipo de dato, sus propiedades y sus métodos. ¿Sí? Es importante que esto, cada tipo de dato lo van a investigar y lo van a saber. ¿Sí? Siempre, dependiendo del dato que tenemos originalmente, podemos ver qué información es la que podemos o bien solicitar o bien accionar, ¿sí?, de alguna forma. Como vieron recién con el objeto de date, que puedo pedirle que me dé la fecha, pero en formato milisegundos. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a traernos esto. ¿Sí? Dependiendo del tipo de dato, yo voy a tener propiedades y métodos, cada uno diverso. ¿Sí? ¿Hay que aprenderlo de memoria? No. Tarde o temprano, lo importante es saber, tengo un método que me diga en una cadena de texto si tiene o no tal carácter. Eh, Puedo ir a Google, puedo ir a la IA que se me interese, pero bueno, pueden hacer esa pregunta y ya luego investiga. ¿Sí? Ahí les va a decir, por ejemplo, sí, hay un método que si uno pone hola y quiere saber si tiene o no un carácter, puede usar la palabra includes o puede usar el método include para saber si, por ejemplo, incluye la A. Este valor, ¿sí?, nos va a devolver lo que conocemos como un dato booleano. ¿Sí? Que ya vimos cuáles son. ¿Es el verdadero o es el falso? ¿Sí? En este caso nos vuelve true, porque la A existe. Si yo le digo incluye la E, me va a decir que no existe. ¿Sí? Entonces, muy simple, pero muy fácil. Podemos encontrar distintos métodos y distintas funciones. Ahora bien, antes de pasar al siguiente tema, ¿sí?, ya hablamos de los tipos de datos más básicos, ¿sí?, o más primitivos, por así decirlo. Pero necesitamos, ¿sí?, muchas veces armar lo que es una colección, ¿sí?, o un conjunto de estos datos como tal.
No sé, hay escenarios donde, por ejemplo, tenemos que plantear una lista de productos o una lista de usuarios o una lista de X cosa, ¿sí? Entonces, necesitamos una manera de agrupar, ¿sí? Distintos tipos de datos. Entonces, a esto es a lo que conocemos, ¿sí? Como matrices, ¿sí? O colecciones. Cada uno medio que la llama un poco de manera diferente o meramente listas. Tenemos dos alternativas, por lo general, para esto. Por un lado, tenemos las matrices o las listas o sí, colecciones, vamos a ponerlo así, colecciones no indexadas, ¿sí? Y las colecciones indexadas. ¿Cuál sería una colección indexada? Lo que normalmente en JavaScript conocemos como un objeto literal, ¿sí? Que lo vemos representado con llaves y acá agrupamos o armamos un conjunto de datos. Por ejemplo, nombre, ¿sí? Eduardo. Edad, 29. Y así, ¿sí? Todo esto son colección de datos, ¿sí? Y se dice que no está indexada porque la manera en la que luego uno accede a esto, ¿sí? Eh, es a través de esa clave inicial, ¿sí? Esta clave valor, así se le dice realmente. Esta es como la clave y este es el valor, ¿sí? Va a acceder a través de su clave, ¿sí? El índice o ese index es la clave que le hayamos puesto a esa propiedad, por así decirlo. Eh, ¿Sí? Entonces, son maneras. Eh, ya lo van a ver más adelante. Pero de esta manera yo, por ejemplo, puedo acceder a mi nombre o podré acceder a la edad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que entendemos como una colección o una matriz no indexada. ¿Sí? Ahora, por otro lado, ¿sí? Están las matrices coleccionadas indexadas. ¿Qué es lo que entendemos como normalmente lo llamamos un array? ¿Sí? ¿Y por qué llamamos a estas colecciones indexadas? Porque vos en un array, o uno en un array, los índices no los defines vos. O sea, o uno no lo define uno. ¿Sí? O sea, no define esto de nombre, edad, nada. Simplemente tenés, por ejemplo, un conjunto con corchetes, ¿sí? Y uno acá dice, bueno, Eduardo 29. Pero claro, si yo no tengo idea de que Eduardo es un nombre, que 29 es un número, ¿sí? No tengo manera de identificar qué tipo de dato es. Son un conjunto de datos, ¿sí? Sin más ni más. O sea, armé una colección de datos que bien podrían no tener sentido o bien tienen sentido. Cada uno ahí ya lo hace. Entonces, ¿de qué manera accedemos a los datos en colecciones indexadas? Bueno, conociendo el índice que se le asocia a ese elemento. ¿Sí?
Y la manera que funcionan las colecciones indexadas es que o sea, todas las colecciones empiezan con el número 0 y luego cada uno de los elementos, ¿sí?, se les asigna un orden secuencialmente. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera acceder a mi nombre en una colección indexada de este tipo, de array, ¿sí?, yo diría que es orientándome al 0. ¿Sí? Entonces, yo acá, como podemos ver, accedí al Eduardo, ¿sí?, gracias a este índice. ¿Sí? Si yo le pongo 1, bueno, pues accedo al segundo dato. Si yo ya le pongo 2, ¿sí?, me devuelve esto de indefinido. Y acá viene nuestra última cuestión, hablando sobre esta temática de tipos de datos, y es que muchas veces tenemos tres tipos de datos particulares que nos pueden salir de este lado y que no entendemos por qué nos salen. ¿Sí? El primero, sí, pero no menos importante, sucede, por ejemplo, todos entendemos que si yo escribo 2 por 2, ¿sí?, esto me vuelve un 4. ¿Sí? Pero a veces, o accidentalmente, o por lo que sea, ¿sí?, yo puedo hacer que un dato, uno de esos dos, ¿sí?, estuviera escrito, por ejemplo, entre comillas, como si fuese un texto. Si yo intento hacer esto, ¿sí?, a veces, ¿sí?, puede que no lo interprete como debería. ¿Sí? O de repente, no sé, cambio el tipo de operación. ¿Sí? A veces eso pasa, a veces no pasa. Pero por ejemplo, vamos a intentar hacerlo con esto. ¿Sí? Ponemos que pasa. ¿Sí? Hasta ahí no parece funcionar. Pero de repente, vamos a hacerlo así. ¿Ven? Ya ahí está funcionando raro, está funcionando de una manera extraña. Pero digamos que funciona. ¿Sí? Lo que nos puede pasar en esto es que, de nuevo, nos llegue cierto dato, ¿sí?, que por ejemplo no sea un número. ¿Sí? Y nos aparece esto de none. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si le pidiera al usuario que ingrese cualquier número, puede que hasta me ingrese una letra. Raro, pero puede. ¿Sí? Se asombrarían los escenarios. Entonces, este es el primer dato que yo les quiero mostrar que puede pasar. ¿Sí? No es algo común, pero son cosas que pueden pasar. Y NaN, ¿sí?, este tipo de dato concreto, ¿sí?, es un acrónimo de Not as Number. ¿Sí? O mejor dicho, como que no es un número. O esto no es un número. Que tiene sentido porque, de nuevo, no puedo tratar de multiplicar una letra por un número. ¿Sí? O dividir una letra por un número. Entonces, cuando la operación matemática o otras operaciones nos devuelven AND, es que justamente hubo una cuestión intrínseca donde el dato no se pudo convertir a un número, entonces la estamos pifiando. Es el primero de los datos. El segundo de los datos es el que vimos recién, ¿sí?, el undefined. ¿Sí? Que acá mucha vuelta no hay que darle, pero es, ¿sí?, traducido en español, ¿sí?, es cuando no está definido. ¿Sí?
cuando un cierto tipo de dato nos devuelve esto, quiere decir que lo que devolví, si yo no sabe cómo interpretarlo o no sabe cómo entenderlo el programa. ¿Sí? Y hay muchos que confunden este tipo de dato con el siguiente, ¿sí? Que es el null. ¿Sí? Un null es este dato es nada. ¿Sí? O está vacía. O vacío por dentro. ¿Sí? Es importante esto porque justamente no quiere decir que no está definido, sino que te devolvió nada o devuelve vacío o devolvió nulo, ¿sí? O está en un estado nulo. Que es diferente a no tener valor, ¿sí? Este no tiene un valor, este tiene un valor, pero ese valor es nada o está vacío, ¿sí? O sea, puede sonar que son raros, pero entendamos esa diferencia de cada uno tiene su propia impronta, ¿sí? Y por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en Number, ¿sí? Tenemos un método para decirle, ¿sí? Por ejemplo, si esto es none, ¿sí? Si yo hago A por 2, ¿sí? Acá vamos a ver que esto es none, ¿sí? Si yo en su lugar le pongo un 2, eso no es none. Porque efectivamente se pudo resolver o se puede resolver la función. Esto para que lo vean, ¿sí? Eh, También tenemos el isNull, ¿sí? Eh, que lo pueden chuquear, chismear y demás. Entonces tenemos distintos datos, ¿sí? Por ejemplo, en un array también tenemos si es un array. Si yo por ahí pongo un objeto y obviamente esto no es un array. Si yo pongo una cadena de texto, no es un array. Recién cuando pongo los corchetes, eso es un array. Entonces, así medio que podemos estar un poco validando algunos tipos de datos a ver si son o no son eso que esperamos que sean. Bien. Espero que con todo esto tengan un poco las bases de los distintos tipos de datos, hayan entendido las propiedades, los métodos, ¿sí? Estos conceptos un poco básicos, pero principales, ¿sí? Entonces, nada, a partir de acá, ¿sí? Digamos que este tema ya se comprendió. El siguiente, la siguiente cuestión que tenemos que analizar, ¿sí? Ya que identificamos el tipo de dato, ¿sí? No necesito dos números. Necesito una palabra para poder contar cuántas letras tiene. O necesito una lista de personas, ¿sí? Entonces por ahí yo tengo una array con objetos, ¿sí? Para saber cuál es el nombre de cada persona. O necesito una lista de edades y tengo justamente que separar los que son mayores de 18 de los que son menores de 18, por ejemplo. Entonces, tenemos esa cuestión. Pero mucho de la programación, ¿sí? Tratamos de que esos datos no viajen solos, ¿sí? Y se guarden en lo que conocemos como variables, ¿sí? Al menos en JavaScript tendremos tres tipos de variables, ¿sí? O tres formas de definir una variable. La primera es var, ¿sí? Var, escribimos el nombre de nuestra variable.
lo que sea. ¿Sí? Y en este escenario, si queremos, podemos ponerle simplemente el nombre. Podemos ponerle el nombre y asignarle un dato. True, false, carácter, lo que sea. ¿Sí? Y demás. Lo interesante de var, ¿sí?, es un concepto un poco más abstracto de la programación, que es lo que conocemos como el scope o el alcance de la variable. O de los datos, mejor dicho. ¿Qué es esto del alcance? Cuando uno define una variable con var, entiende que, por un lado, ese dato o esa información, ¿sí?, va a ser mutable, o sea, va a poder cambiar a lo largo del programa, ¿sí?, o a lo largo del algoritmo que estemos desarrollando, o a lo largo de el problema que estemos solucionando. ¿Sí? Eso por un lado. Y que puede ser alterada en cualquier entorno o en cualquier parte de ese algoritmo. ¿Sí? O sea, se va a modificar como si no hubiera un mañana. Esto puede estar bueno, puede estar mal. Depende un poco el contexto, ¿sí?, de definir, che, este dato. Si yo, por ejemplo, tengo que contar, ¿no?, cuántas horas a la semana trabajé. Bueno, es un dato que efectivamente se va a modificar, ¿sí?, porque puedo ir contando. Listo. Eso entra dentro de una categoría. Ahora, a mí ese dato me interesan los días, me interesa también a la semana o al mes cuántas horas uno trabajó. No, me interesa solamente esa información se modifique o se altere en este contexto, ¿sí?, en este contexto de la aplicación. Bueno, ahí es donde tengo que analizar, ¿sí?, esto es una variable o, es decir, una variable global o es una variable local. ¿Sí? Ahora vamos a entender esto de local y global, pero quédense un poco ahí con la idea. La siguiente manera que tenemos de definir una variable, ¿sí?, puede sonar rudimentaria, pero es con let. ¿Sí? Let hace un poco esto mismo de var, pero básicamente, ¿sí?, requiere que esa información o ese dato solo exista en un alcance corto dentro de mi programa o dentro de la ejecución de mi algoritmo. Ya lo vamos a entender un poquito más, no se hagan drama. Y luego tenemos el último, ¿sí?, que es un poco contradictorio, porque normalmente uno con las variables, uno diría, bueno, yo defino una variable para almacenar un dato que varíe, ¿sí? Pero justamente hay datos, ¿sí?, que podemos almacenar o que podemos guardar que no van a variar. Y a estos mismos los llamamos const, ¿sí?, o constantes. ¿Sí? Y la única manera de definirlos es definiendo la palabra const, un nombre y asignándoles el valor. ¿Sí? Es importante porque, de nuevo, en estos escenarios no necesariamente las variables necesitan un valor. En este escenario, una constante, al momento que se crea la constante, debe tener un valor. ¿Sí? De nuevo, ese valor, ¿sí?,
no se debe alterar o modificar ni nada, ¿sí? No se debe sobreescribir, por así decirlo. Entonces, lo entendemos de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, o sea, ¿qué podría ser una constante? Por ejemplo, los días de la semana, ¿sí? Entonces yo puedo poner días hábiles, ejemplo, y yo sé que son 5 los días hábiles, ¿sí? ¿Qué otro dato? Bueno, por ejemplo, horas, ¿sí? Horas diarias. Y yo sé que hay 24 horas. Ese dato no va a cambiar, ¿sí? Es un dato que yo sé que hay y la cantidad de horas son las que hay. Son el universo, nos dijo, hay 24, hay 25, depende, pero son eso, ¿sí? No hay mucho más. Sí. Por otro lado, podemos entender esto de las variables globales y locales. Por ejemplo, más adelante vamos a entender, por ahí ya lo conocen, y si ya lo conocen, perfecto, pero podemos definir una variable con un contador, ¿sí? Y yo a ese contador le voy a decir que empiece en cero, ¿sí? Eh, Uno de los tantos bucles, ¿sí? Una manera que puede haber de hacer un bucle, ¿sí? De repetir una acción, es lo que conocemos como while, ¿sí? Que significa mientras. Por ejemplo, mientras contador, ¿sí? Sea menor que 10, ¿sí? Vamos a decirle que imprima el valor del contador, ¿sí? Luego, siempre en algún momento ese contador tiene que llegar a 10, ¿sí? Y vamos a tener que incrementar ese valor, ya sea en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o lo que sea, ¿sí? Esta es la manera de operar con ese incremento. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿sí? Ahí vemos el 0, el 2, el 4, el 5, ¿sí? El 8 y el 3. Entonces, acá vemos cómo esta variable, ¿sí? Está siendo, primero, está por fuera y está siendo modificada dentro de esta función, ¿sí? Entonces, este caso debería ser una variable con var, ¿sí? Si vas a tener un dato que puede ser alterado, modificado, ¿sí? Por dentro o fuera de ese valor, ¿sí? Porque yo incluso acá al final puedo decir console log, contador, ¿sí? Y obviamente me va a mostrar 2 veces el valor de 10, ¿sí? Entonces, yo voy a usar este valor tanto por fuera como por dentro de otros algoritmos o dentro de otras funciones. Bien, ese dato lo defino con var, ¿sí? Ahora, para esto mismo, ¿sí? Hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Que es usando un bucle for, ¿sí? Y el bucle for tiene, digamos, estas tres partes donde tenemos una variable que va a contar la condición y el incremento. Yo, por ejemplo, en este escenario es donde uso let, ¿sí? Le digo, vas a tener tu contador que va a empezar en 0. Ese contador necesito que sea menor a 10, ¿sí? Y a ese contador lo vas a estar incrementando de 2 en 2, ¿sí? Si yo acá adentro uso console log de contador, ¿sí? Fíjense que esta variable
que yo definí acá no la puedo usar por fuera. ¿Sí? Yo acá pongo console contador. ¿Sí? Y me va a sacar un error de que no está definida. Pero puedo hacer la operación tranquilamente. ¿Sí? Puedo hacer la operación como Dios manda. ¿Sí? Entonces, uno ahí y así llegamos. ¿Sí? Entonces, son formas, son las maneras. ¿Sí? Pero entendemos que cuando esta variable, ¿sí?, está, digamos, dentro de un elemento, ¿sí?, la definimos con let. Si hubiera una variable afuera, por ejemplo, yo tengo a los usuarios, ¿sí?, y yo voy a querer agregar, no sé, necesito agregar 3 usuarios. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a agregarle. ¿Sí? Esto de hacerlo con let no sería. Esto sería hacerlo con var. Entonces acá yo voy a decirle usuarios.push, por ejemplo, y le voy a agregar la variable contador. Entonces, si hago esto, ¿sí?, acá afuera puedo seguir trabajando con usuarios. ¿Sí? Y puedo tener el conjunto de cosas y demás. Entonces, esto es lo que nos encontramos como herramientas, ¿sí? Por eso es importante este concepto de el alcance, ¿sí? Este alcance es global, ¿sí? Lo puedo alterar, modificar, usar en cualquier parte de mi algoritmo o en cualquier parte de mi código. Este solo lo puedo usar dentro del for. Si después hago otro for, puedo hacer otro for dentro de este for anterior y usarlo, pero no necesariamente, ¿sí? O sea, cada uno tiene su contexto, ¿sí? Lo que conocemos como scope, también acá, entonces la otra palabra es contexto. Así que bueno, espero que ahora ya con esta información ustedes puedan definir, ¿sí?, a veces, ¿sí?, si lo que estamos definiendo es una constante, un dato que no va a cambiar, ¿sí?, un dato que cambia, pero cambia dentro de una porción de código concreta, o un dato que va a cambiar en varias partes del proceso que yo decida hacer. ¿Sí? Que va a cambiar o que almacena temporalmente. ¿Sí? Recordemos que también una analogía, aunque no sé si es del todo acertada, de las variables, el concepto de cajas. ¿Sí? Suponiendo que yo estoy armando una mudanza y estoy mudándome, generalmente separo, ¿no?, en cajas o en bolsas los elementos que van a la cocina, los elementos que van de jardín, las sábanas, la ropa, todo eso lo voy separando en cajas o en bolsas y le pongo su nombre, su etiqueta. Bueno, más o menos así es como funcionan las variables. Para mí es un poco enrevesado el concepto de caja, porque claro, ¿cómo explicas el concepto de caja que agrupa todo o caja que solo existe o bolsa que solo existe para tal cosa? O caja que no puede cambiar. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que, por ejemplo, una constante no se puede definir? Si yo defino una constante A y le pongo 0, yo luego, por ejemplo, no le puedo poner 1. Esto me salta un error. ¿Sí? Este error de assignment to constant variable. ¿Sí? Porque esto no se puede hacer. Ahora, lo hago con var y todos felices y contentos. Lo hago con let y todos felices y contentos. Pero con const no lo puedo hacer. Por eso, otro dato extra. Bien, ya vimos los tipos de datos, ya vimos variables, ¿sí?
Vamos a hacer un repaso, aunque sea breve, de los distintos operadores que podemos encontrarnos dentro de JavaScript. Bueno, los tenemos los aritméticos, o mejor dicho, matemáticos. ¿Sí? Los normales, ¿sí? El asterisco para la multiplicación. La barra para la división. El porcentaje no calcula un por ciento de tal cosa, sino lo que hace es devolverte el resto de la división. ¿Sí? Es decir, si yo divido 10 divido 2, ¿sí? El resultado de esa división es 5. Pero como no me sobró nada, yo abajo, si se acuerdan la ecuación, ¿sí? Nos devuelve que no hay, o sea, no tiene decimales. ¿Sí? Si yo hago 10 dividido 2, no hay decimales, no hay un 2.5, por ejemplo, o 2.1, y no da un número decimal. Entonces, en ese caso, ¿sí? Eso es lo que nos devuelve el signo de porcentaje. ¿Sí? Si necesitamos decimales o nos da la división como resto cero, por decirlo. Eh, Después, bueno, suma. Esto es más, ¿sí? Significa incremento. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, más igual, que es la manera de decirle incremento y asignación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo 1 más igual 1. ¿Sí? Esto va a hacer que incremente, ¿sí? A 2. Pero yo lo bueno de esto es que yo acá le puedo poner, bueno, tengo 1 y quiero que incrementes tanto. En cambio, en este caso, el incremento es más 1, por ejemplo, por así decirlo. ¿Sí? O sea, solo incrementa de a 1 el valor que tiene anteriormente. Por eso lo menciono. Bueno, así como tenemos más, tenemos menos. Resta. Tenemos el menor igual. Bueno, menos menos. ¿Sí? Que es lo que es decremento. ¿Sí? Vamos a decirle menos 1. Y obviamente tenemos el signo de menor igual. ¿Sí? Decremento y asignación. ¿Sí? Que yo, por ejemplo, estoy en 4, menor o igual a 2, ¿sí? Y esto me va a devolver un 2. Y va a guardar ese nuevo valor para ir bajándolo. Estos, nada, los más comunes, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división y módulo. O sí, resto. Luego, en el mat tenemos métodos, ¿sí? En el objeto mat tenemos seno, coseno, tangente,
exponencial, tenemos un montón de otros métodos matemáticos, ¿sí? Mínimo, máximo, potencia, es raíz cuadrada, tenemos de todo, ¿sí? Entonces, para que lo conozcan. Eh, sí, hay mucha vuelta en ese sentido. Después, tenemos los operadores lógicos, ¿sí? Que son el mayor, ¿sí? Menor que, el mayor que, tenemos menor igual, esto es menor e igual, ¿sí? Yo lo pongo así por separado, acá el editor me lo pone todo junto, pero bueno, para que entiendan. A ver, yo, sí, sería así, menor igual, igual, mayor o que. ¿Sí? Y es importante entender esto. ¿Por qué? ¿Por qué pongo el que al final? Porque uno tiene un dato al principio y un dato al final. ¿Sí? 0 es mayor que 1, 0 es menor que 1, 0 es mayor o menor o igual que tal. ¿Sí? Entonces, tenemos esta disyuntiva. ¿Sí? Eh, también tenemos el doble igual. ¿Sí? Igual que. ¿Sí? Y tenemos también el triple igual. ¿Sí? Exactamente. Exactamente igual que. ¿Y por qué tenemos este tercer igual? ¿Sí? Porque necesitamos, si necesitáramos, comparar también el tipo de dato que estamos comparando. ¿Sí? Pues yo, por ejemplo, podría decir 2 es igual a 2. Y esto me va a decir que sí. Pero sabemos que a nivel de texto, ¿sí? Uno es un texto y otro es un número. ¿Sí? Si yo estoy usando el triple igual, esto me dice que no. Porque uno es de tipo texto y otro es de tipo número. Solo cuando ambos son de tipo texto, recién ahí, o ambos sean de tipo número, pueden decir que son iguales. Entonces, se fija, además del contenido, se fija del tipo de dato que es. Así tenemos la parte de igualdad, tenemos la parte de desigual, ¿sí? Que viene con este signo de desigual. Y tenemos, obviamente, la desigualdad, o sea, exactamente desigual. ¿Sí? Entonces, podemos preguntar eso. Eh, el valor este como tal es oposición o opuesto o negación. O sea, no tal cosa o es o lo opuesto de esto. ¿Sí? El inverso o reverso de esto.
Por eso también se concatena con el igual, porque entendemos que la operación inversa o opuesta a la igualdad. Por eso se dice desigual. O no igual. Depende como cada uno lo quiera interpretar. Después de esto tenemos el y, ¿sí? También conocido como and o y, que sirve para comparar si ambas eh, condiciones se cumplen. ¿Sí? Es decir, yo por acá adelante tendré una condición completa y por acá luego tendré otra condición, ¿sí? Establecida con alguno de los que ya están acá anteriormente. O sea, no esto y esto. Si ambos salen, vamos para adelante. ¿Sí? Por ejemplo, esto entendemos que funciona así. Si esto es verdadero y verdadero, o sea, lo que yo ponga acá adelante da true y lo que yo ponga acá luego da true, todo esto me da true. Si yo en algún escenario, ya sea el anterior o la siguiente, es false, todo me da falso. No importa si hay alguna que dé true. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Si en este caso paso el falso para adelante, esto es falso. Sí, lo entendemos. Y tenemos luego el otro que es dos barras verticales, ¿sí? Y es lo que conocemos como el OR u O. ¿Sí? Comparar si ambas condiciones, no. Comparar si alguna, ¿sí?, de las condiciones se cumple. ¿Sí? Entonces yo pongo true o false, esto da true. ¿Sí? No importa si el true es la primera o la segunda o la tercera o la cuarta. Yo puedo tener acá infinitos comparativos. ¿Sí? De ese escenario. Si los dos son true, obviamente con que haya alguno que se cumpla, se cumple. ¿Sí? Y solo va a ser false en caso de que ambas sean falsas. ¿Sí? Llega hasta ahí. Entonces, bueno, acá ya tienen todos los operadores, los más comunes, los que más utilizamos. ¿Sí? Se siguen agregando siempre a la lista nuevos elementos, nuevas cosas, etcétera. Pero bueno, yo lo dejo ahí para que ustedes sigan investigando. Y si les interesa un poco más, pueden dejarme en los comentarios, explicarnos más operadores o ayudarnos a comprender más otros operadores. Yo con gusto y agraciado. Aprovechando esto, ¿sí?, que estamos un poco ya a mitad del video, yo le quiero invitar a que si necesitan mentorías, si necesitan ayuda con sus ejercicios, quieren buscar o quieren practicar ejercicios como tal, yo doy clases, ¿sí?, particulares sobre todos estos temas, ¿sí?, sobre estos lenguajes principalmente los que he mencionado, ¿sí?, JavaScript, PHP, Python, ¿sí?, con las tecnologías que a su vez también acompañan. Entonces, si les interesa y demás, pueden dejarme un like también, además, a este video, si les interesa. Y los invito a que dejen en la caja de comentarios un necesito clases, me interesa, demás. No
Obviamente hay un incentivo económico que espero que puedan aportar, pero no se preocupen si ese importe económico eh, es por si es elevado, si no. Yo depende de lo que uno necesite. Yo quiero ayudarlos a ustedes a crecer y demás. Entonces, sumamente importante que ustedes puedan aprender, ¿sí? Y que puedan saber más de esto. Si tienen su duda y demás, pueden escribirme totalmente en todas mis redes. Que la van a tener en la caja de descripción. Pueden escribirme en Instagram, pueden escribirme en LinkedIn, pueden escribirme en todos lados. Entonces, bienvenido va a ser a que ustedes estén en este barco y yo poderlos ayudar efectivamente con proyectos, con dudas, con consultas y demás, va a ser bienvenido. Entonces, déjenme sus comentarios y bienvenido será. Y si no es para ustedes, pero tienen otra persona, también va a ser bienvenido. Eh, bien. Dicho esto, vamos a nuestros siguientes temas. ¿Sí? Ya terminamos entonces con los operadores. Nuestro siguiente escenario, ¿sí? Entendemos que son los condicionales. ¿Sí? Condicionales. Y acá no hay mucho para entender, pero normalmente muchas veces no podemos identificar lo que entendemos como una condición. ¿Sí? Y es tan simple como entender qué necesito para que el usuario haga algo. ¿Sí? Eso es una condición. ¿Qué necesito? Bueno, que necesito que sea mayor de 18. Necesito saber si el producto ya estaba en el carrito. Necesito saber si... Necesito algo. Necesito saber si algo. Entonces, muchas veces la palabra que es interesante en todo esto, ¿sí? Es el sí o entonces. ¿Sí? Muchas de estas palabras nos indican que hay alguna condición. ¿Sí? Si pasa esto, entonces esto. Si o sí, mientras, como lo dijimos recién. ¿Sí? Necesito que mientras sea día de semana, eh, reservarme tanta cantidad de horas. O lo que sea. ¿Sí? Siempre hay una cuestión de necesito, mientras, entonces, un sí, por ahí, por la cara. Entonces siempre hay esta cuestión de condición. Y acá lo importante es entender si esa condición, ¿sí? Es un caso concreto, concreto, o es un caso, eh, digamos, relativo. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? O sea, si uno necesita un caso concreto, no sé, yo necesito saber si es lunes, martes o miércoles. Bueno, cuando tengo un conjunto, ¿sí? Lunes o martes o miércoles, medio que ese dato no sé hasta qué punto puedo evaluarlo de manera concreta. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Siempre que o sea, siempre que el dato yo pueda conocer
de una manera infinita, o de manera finita, por así decirlo. Es decir, es esto, esto, esto. O son pocos casos, o son escenarios muy cortos. Bueno, esto. Pero si de repente, no sé, tengo que marcar un rango entre tanto y tanto, o varias cosas que no son casos concretos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a definir una variable que sea día, ¿sí? Y lunes, vamos a ponerle, por lo que sea. Y yo sé que hay una constante de semana. eh, donde tengo los distintos, ¿sí?, días de la semana. Lunes, es, sábado, domingo. ¿Sí? Yo tengo los días de la semana. Entonces, aunque son muchos, ¿sí?, son los 7 días, es un número que yo, o sea, yo sé que no hay más, no hay más días. Menos que en algún año establezcan un octavo día. Yo sé que todos los días de la semana son estos. ¿Sí? Eh, entonces, en ese caso, yo puedo usar lo que se conoce como el switch. ¿Sí? Y yo puedo preguntar, ¿sí?, por ejemplo, por el día. Y puedo hacer lo siguiente. Puedo preguntar si el día, ¿sí?, en caso de que sea lunes, ¿sí?, o en caso de que sea miércoles, en caso de que sea viernes, ¿sí?, puedo decir que haga un console log de tengo clases. ¿Sí? Eh, También puedo darle un valor por defecto. ¿Sí? Por default, puedo decir que diga console log. ¿Sí? No tengo clases. ¿Sí? Efectivamente, si yo ejecuto esto, me va a decir tengo clases, no tengo clases. ¿Sí? Entonces, el tengo clase, ¿sí?, está evaluando justamente si es lunes, miércoles o viernes. Acá, perdón, acá no me faltó, es la palabra break. Me va a salir el solamente tengo clases. Si yo le cambio el valor del día y le pongo martes, ¿sí?, no tengo clase. Martes no tengo clase. Entonces, esta es una manera yo de evaluar, ¿sí?, por un caso concreto. ¿Sí? Día es esto. Es como si yo dijera día igual igual a lunes. O día igual igual a miércoles. O día igual igual a viernes. ¿Sí? Esta sería una manera concreta, ¿sí?, de hacer las cosas. Ahora, también tenemos, en caso de que, no sé, efectivamente yo quiera decir, bueno, día está dentro de la semana, y ahí ya no sé, porque ni siquiera sé si, o sea, ni siquiera puedo evaluar
cada día de la semana individualmente. ¿Sí? Entonces, en esos escenarios es donde aparece la estructura del if. El if, ¿sí? Voy a subir un poquito para arriba. ¿Sí? Los condicionales en caso relativo son el if. ¿Sí? Porque justamente me van a ayudar a que yo haga lo siguiente. Voy a hacer acá. ¿Sí? En el caso relativo, voy a usar lo que es el condicional. Relativo. Entonces yo, por ejemplo, en la semana, vamos a decir que no, yo tengo lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Y le puedo decir, bueno, si la semana incluye el día, ¿sí? Está incluido el día, console log, tengo clases. ¿Sí? Si no, no tengo clases. Y en este caso, ¿sí? El martes no está incluido. ¿Sí? Fíjense que lo que hace el include es devolverme este booleano, ¿sí? Al final de si está o no está. ¿Sí? Entonces, en este caso no. Pero por lo que sea, pongámosle que a mí me agregan un día más. Fíjense que en el caso del Switch sería como agregar casos un poco peculiares. Mientras que acá puedo operar directamente con esto y decirle, bueno, ahora también voy a tener clases los jueves. ¿Sí? Entonces, yo puedo manejar lo que es la información. ¿Sí? Y esto va a seguir funcionando como Dios manda. ¿Sí? Si yo le pongo jueves, ¿sí? Porque hoy es jueves, bueno, tengo clases. ¿Sí? Entonces, puedo ir preguntando por distintas cosas. Entonces, cuando yo no sé si alguno de estos dos datos puede venir, puede no venir, en qué formato y demás, porque no puedo validar un caso concreto sin saber que cumple este caso o no lo cumple. Bueno, si no sé si lo cumple o si lo va a poder cumplir, puedo usar esta condición. ¿Sí? Puedo estar usando esta estructura de condicional. ¿Sí? Esto, si no, lo otro. De esta manera, ¿sí? Podemos hacer las condiciones. Y uno acá dentro de este if, ¿sí? Puede estar haciendo una o más condiciones. Ya dijimos que acá, por ejemplo, puedo poner un i y puedo hacer otra condición. ¿Sí? Entonces, puedo armar eso. ¿Sí? Por ejemplo, si está en el día y además es miércoles, por ejemplo, día igual jueves, tengo clases y voy a el gym. ¿Sí? Y yo acá, si quisiera, también puedo hacer, bueno, el if y si no la incluye, o sea, si está incluida pero no es jueves, ¿sí? Puedo ponerle tengo clase, ¿sí? Y al final puedo establecer de que si no, no tengo clases como tal. Entonces, en este caso, tengo clases y voy al gym, ¿sí? Porque es jueves. Y acá le pongo lunes, tengo clases. Si le pongo martes, no tengo clases. Entonces, así podemos estar armando y armando distintas condiciones, distintas maneras, ¿sí?
Esto es más una cuestión de analizar, obviamente, esas condiciones que nos interesan del programa para, por ejemplo, verificar, validar, ¿sí? Que cierta información, ¿no? No sé, por ejemplo, como lo dice acá, que el día esté dentro de la semana, ¿sí? Acá en lugar de martes escribo un 0, obviamente me va a decir no tengo clase. Pues, por ejemplo, no está dentro de la semana. ¿Sí? Entonces, tengo que analizar eso. Entonces, puedo verificar o puedo intentar analizar distintas cosas. Eh, bueno, esto con condicionales y nuestro último tema de hoy, ¿sí? Y ya terminamos con estos fundamentos, son los bucles. ¿Sí? Básicamente consiste en repetir alguna acción con alguna finalidad y debe ser finito. ¿Sí? O sea, un bucle siempre en alguna parte tiene que terminar. Esto es importante que lo conozcan. ¿Sí? Es decir, un bucle tiene, como dijimos, tres partes. Tiene una variable, una condición y una modificación. ¿Sí? Normalmente. Podemos encontrarnos con dos tipos de bucles, ¿sí? Que ya los mostré la vez pasada, pero vamos ahora a entenderlos. El primero es el while, ¿sí? El cual tiene la condición acá adentro. Condición. La variable acá afuera. Y dentro de las llaves, la modificación. ¿Sí? Este es el contexto, por así decirlo, de, de las variables. Eh, ¿Sí? Y en el caso del bucle for, ¿sí? Tenemos todo en el mismo paréntesis de la función. Es decir, tenemos la variable, punto y coma, la condición, coma, modificación. ¿Sí? Es así. La variable siempre, a ver, depende, pero en la mayoría de los escenarios, ¿sí? Lo que nos interesa entender o comprender es esta parte, ¿sí? La condición, ¿sí? Como les dije, en algún momento esa condición se tiene que terminar, se tiene que cumplir, se tiene que cerrar de alguna manera, ¿sí? En algún momento. Luego, obviamente tenemos una variable que debe cumplir esa condición, ¿sí? Y una modificación que quiere decir que en algún momento esa variable que definimos afuera, ¿sí? Con algún valor, con algún dato inicial, va a ser modificable para que se cumpla dicha condición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle acá afuera var i, por poner un número.
una constante que sea mientras, o sea, condición, hacer que mientras i sea menor o igual a 10. Entonces, por ejemplo, en el while, yo puedo decir, evalúa esta condición. Y acá ahí le vamos a hacer la modificación para que llegue del 0 al 10. ¿Sí? Console log. Y al final de todo, console.log. Y si yo ejecuto esto, ¿sí? Mientras sea... Bueno, a veces nos tira este error. Yo les voy a mostrar qué dice. ¿Sí? Potential Infinity Loop. ¿Sí? Esto quiere decir que esta condición no se está cumpliendo nunca. ¿Sí? Y menor o igual a 10. Debería. Vamos a ver, por las dudas, voy a definir dentro de... Ahí está. Por definir dentro de una constante. Pero acá tenemos esa condición. ¿Sí? Y acá vemos al final como i llega, ¿sí?, al número elegido. Acá podemos ver i igual a 10. Entonces, nos sirve, ¿sí?, de escenario. Ahora, esto mismo, ya dijimos que con el bucle for, yo puedo definir, en este caso con let, ahora le i igual a 0. Le puedo decir que i sea menor o igual a 10. Y le puedo decir que i va a estar incrementándose de uno en uno. ¿Sí? Console log i. ¿Sí? Y ahí vemos cómo llega del 0 al 10. ¿Sí? Entonces, tenemos ese escenario. ¿Sí? Importante, de nuevo, que esta condición se cumpla en algún momento. ¿Sí? Como tal. Si no se cumple, ¿sí?, posiblemente, como vemos, no se ejecuta o nos puede tirar algún error o lo que sea. Siempre tenemos que encontrar la manera de que se ejecute esto de alguna forma. Hay un tercer bucle que es el do while. ¿Sí? En la que uno puede definir la variable como tal, ¿sí?, dentro. ¿Sí? Puede decirle igual 0. Definirla acá arriba. Incremento. Y acá hacerle la condición, ¿no? Y era 10. Final, console log. Acá al final vemos cómo sale el 9 y el 10. Funciona. ¿Sí? Pero bueno, en este escenario lo que hace es primero incrementa. Por eso van a ver que si yo comento esto y le digo acá que haga console log de i, ¿sí?, primero va a hacer y luego va a ir incrementando. Por eso vemos como este escenario
¿sí? Bueno, obviamente el programa me pide que lo active. No es mi objetivo. Pero, nada, por eso vemos en algunos escenarios el uso. ¿Sí? Ahí vemos cómo se ejecuta. Y una vez que llega a 9, corta. ¿Sí? Pero primero intenta hacerlo. Primero imprime y luego intenta hacerlo. En el cambio, en el otro, en el while, si esta función no se cumple, no intenta imprimir nada. ¿Sí? Esa es un poco también la diferencia entre este while y el do while. Principalmente y casi siempre vamos a estar usando el for. ¿Sí? El while, un recurso que tiene muy válido, ¿sí? Es que yo puedo decirle, por ejemplo, x igual true, y yo con el while puedo verificar x. ¿Sí? Y le puedo decir, bueno, vamos a estar haciendo en otra variable y igual 0, y yo le voy a decir, bueno, va incrementando y si y es igual a 10, ¿sí? Vamos a darle con un triple igual. X va a ser igual a false. ¿Sí? Entonces, yo de esta manera, ¿sí? Veo que X se va a detener. ¿Sí? En algún momento. Ahí está, se detiene. ¿Sí? Entonces yo imprimo acá el console log de 10, ¿sí? De I en este caso, y ahí veo que vale 10. Esta es una manera que yo puedo hacer para también definir, ¿sí? Cuándo cortarlo. Esto es como que hazlo mientras X sea true. No importa en qué momento, pero en algún momento dentro de la ecuación de este while defino cuándo quiero que eso corte. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el usuario apriete la letra X para el tiempo, o cuando dé enter, paras, o cualquier acción que sea como de este estilo, ¿sí? Mientras pase tal cosa, vos sigue ejecutándote. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que nos sirve o para lo que nos sirve este escenario. Eh, Muy divertido. Eh, pero mm, lo más probable es que use mucho más el for, ¿sí? Por muchos motivos. Eh, Esto, de nuevo, siempre se hace una condición, siempre se hace el incremento, siempre se hace alguna variación, algún uso de esta variable que tenemos internamente. Sabemos que esta variable la definimos con let, todos felices y contentos. Así que, bueno, este era el último concepto base, ¿sí? Que podemos hacer sin después entrar en ejercicios y demás. Espero que todos estos conceptos primordiales y bases les hayan sido de ayuda. ¿Sí? Yo acá entonces me despido, les dejo como siempre, denle un like, compártanlo, si les sirvió, le va a servir seguramente a muchas otras personas y espero que tengan esto. Si tienen alguna sugerencia de challenge, ejercicios, desafíos y demás que quieren que vean cómo se pueden resolver con esto que hoy aprendimos, bienvenido sea. Así que bueno, espero que con esto vayan bien. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir. Y estamos otro día en otra jornada con otro contenido más.
Saludos y estamos al tanto.